¿Puede un solo ser humano encarnar el poder de los dioses y, al mismo tiempo, cargar con el peso de su conciencia? Esta es la historia de J. Robert Oppenheimer, el brillante físico detrás de la bomba atómica, cuya vida nos obliga a mirar más allá de la ciencia y a adentrarnos en los dilemas más profundos del alma humana. En este episodio de Árbol Interior, exploramos no solo al hombre de ciencia, sino al buscador espiritual, al lector del Bhagavad Gita, al pensador que enfrentó el abismo entre la creación y la destrucción. Quédate con nosotros para descubrir cómo la historia de Oppenheimer se convierte en un espejo de nuestras propias decisiones, donde el conocimiento se cruza con la responsabilidad y el alma busca sentido en medio del caos. Hay nombres en la historia que, más que simples referencias biográficas, se convierten en símbolos de nuestra capacidad humana para crear y para destruir. Uno de ellos es J. Robert Oppenheimer. Conocido como el padre de la bomba atómica, su vida fue una travesía que atravesó el genio, la responsabilidad, el remordimiento y, tal vez, una búsqueda silenciosa de redención espiritual. En su figura se entrelazan ciencia y conciencia, intelecto y alma, poder y tragedia. Nacido en 1904 en Nueva York, Oppenheimer creció en una familia culta y liberal, con acceso a una educación privilegiada. Desde joven demostró una inteligencia poco común que lo llevó a estudiar en Harvard, donde se sumergió no solo en la física, sino también en la filosofía, la poesía, la literatura y los idiomas clásicos. Su interés por lo espiritual no fue superficial. Aprendió sánscrito para leer directamente el Bhagavad Gita, un texto sagrado del hinduismo que marcaría profundamente su visión del mundo. No fue un simple pasatiempo académico. Fue una conexión con una sabiduría ancestral que hablaba de deber, de karma, de la disolución del ego y del eterno ciclo de la creación y la destrucción. A comienzos del siglo XX, la física vivía una verdadera revolución. Las leyes clásicas de Newton, que durante siglos habían explicado con elegancia el movimiento de los cuerpos celestes y terrestres, comenzaron a mostrar limitaciones ante los fenómenos subatómicos. Nació así la física cuántica, un nuevo paradigma que desafiaba la lógica lineal y traía consigo una visión más incierta y a la vez más fascinante del universo. Oppenheimer, al formarse en las principales universidades de Europa, absorbió este nuevo conocimiento en el momento exacto en que estaba germinando. Fue alumno de Max Born en Göttingen, una de las cunas de la mecánica cuántica. Allí compartió aulas con figuras como Paul Dirac, Wolfgang Pauli y Werner Heisenberg. Este entorno lo colocó en el corazón del nacimiento de una ciencia que, más allá de describir partículas y ondas, comenzaba a cuestionar la estructura misma de la realidad. En este mundo nuevo, ya no existían certezas absolutas. El principio de indeterminación de Heisenberg, que establece que no se puede conocer con precisión simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula, no solo transformó la física, sino también la filosofía de la ciencia. La idea de que el mero acto de observar podía alterar el estado de lo observado abrió interrogantes que iban mucho más allá de la técnica. ¿Qué papel tiene la conciencia en la realidad? ¿Somos meros observadores pasivos o participantes activos en la construcción del mundo físico? Oppenheimer, con su sensibilidad hacia lo filosófico y lo espiritual, no permaneció indiferente ante estos dilemas. Estaba inmerso en una ciencia que, aunque poderosa, había abandonado las certezas y se acercaba al misterio. Fue en este marco que la energía del átomo dejó de ser solo una abstracción teórica para convertirse en una posibilidad real, casi divina. La de liberar la energía contenida en la estructura misma de la materia. Gracias a los avances de Einstein, Rutherford y Bohr, se comprendió que el núcleo atómico albergaba una enorme cantidad de energía. Según la famosa ecuación de Einstein, energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado.
Una mínima cantidad de masa podía convertirse en una inmensa cantidad de energía. La clave estaba en cómo provocar esa conversión de forma controlada. El hallazgo de la fisión nuclear. Cuando los científicos alemanes Hahn y Strassmann descubrieron en 1938 que un núcleo de uranio podía dividirse liberando neutrones y energía, marcó un punto de no retorno. Fue entonces cuando la física teórica se convirtió en urgencia militar. El proyecto Manhattan nació de este conocimiento. Bajo la dirección científica de Oppenheimer, se reunió a una élite de físicos, Fermi, Szilard, Teller, Bohr, para convertir la teoría en artefacto. En Los Álamos, en medio del desierto de Nuevo México, la ciencia más abstracta se transformó en la más concreta expresión del poder humano. Se trataba de lograr una reacción en cadena, una masa crítica de uranio o plutonio que, al desestabilizarse, liberara más neutrones y más energía, amplificándose hasta provocar una explosión devastadora. Durante ese tiempo, Oppenheimer era una figura compleja, científico brillante, gestor hábil, pero también un hombre cada vez más consciente del abismo moral que se abría ante él. En las madrugadas de laboratorio, al contemplar las ecuaciones que describían el proceso de fisión o al escuchar las discusiones sobre detonadores, temporizadores y cargas explosivas, no podía dejar de preguntarse qué significaba todo eso en términos humanos y espirituales. El conocimiento ya no era neutro, estaba al servicio de una destrucción sin precedentes. En una de las escenas más inquietantes del siglo XX, el 16 de julio de 1945, Oppenheimer contempló la primera explosión nuclear en el desierto de Nuevo México, la prueba Trinity. En ese instante evocó las palabras de Krishna en la Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». No fue una cita frívola ni literaria, era una revelación. La ciencia, en su más alta expresión, había alcanzado un poder divino, el poder de extinguir la vida a una escala inimaginable. Ese momento no fue el final de una historia, sino el comienzo de una lucha interna. Durante la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer había aceptado liderar el proyecto Manhattan movido, en parte por la urgencia de impedir que los nazis desarrollaran primero un arma nuclear. Pero cuando las bombas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, dejando una estela de muerte y sufrimiento, la duda se instaló como una sombra permanente en su conciencia. Oppenheimer comenzó entonces un segundo viaje, no el del científico brillante, sino el del hombre que busca sentido. ¿Puede la ciencia estar separada de la ética? ¿Es el conocimiento puro o está inevitablemente cargado de responsabilidad moral? Estas preguntas lo llevaron a convertirse, años más tarde, en una de las voces más lúcidas y también más solitarias en contra del desarrollo armamentista sin límites. Se opuso a la creación de la bomba de hidrógeno y defendió el control internacional de las armas nucleares. Pero el mundo ya había cruzado un umbral que no quería volver atrás. En este punto, Oppenheimer dejó de ser útil para los centros de poder. Fue perseguido, humillado y despojado de su autorización de seguridad en un juicio político en 1954, en plena era del macartismo. Pasó sus últimos años en un exilio silencioso, apartado de los grandes debates, aunque no del pensamiento. Murió en 1967, a los 62 años, en una época en que el mundo ya comenzaba a convivir con la amenaza constante del apocalipsis atómico que él ayudó a desencadenar. Pero más allá de su papel como físico, Oppenheimer representa algo más profundo: el drama humano de la conciencia dividida. Su amor por el Bhagavad Gita no fue decorativo. Encontró en él un espejo para su conflicto interior. En ese diálogo entre Arjuna y Krishna se plantea el dilema del deber frente a la ética, de actuar incluso cuando la acción parece llevar al desastre, de aceptar que el universo tiene leyes que a veces nos superan. Oppenheimer no fue un místico, pero sí un hombre que intuyó que la ciencia sin alma es ciega y que el conocimiento sin compasión puede volverse monstruoso. En un sentido espiritual, su vida puede entenderse como un viaje kármico,
un alma brillante, atrapada entre el impulso de comprender la realidad y la responsabilidad de las consecuencias que trae esa comprensión. El conocimiento que buscaba como un acto de libertad terminó siendo su cárcel, y sin embargo no dejó de buscar. Tal vez ahí resida su grandeza trágica, en no renunciar al pensamiento, incluso cuando éste se vuelve insoportable. La vida de Robert Oppenheimer no puede entenderse solo desde la ciencia, ni solamente desde la historia. Es la encarnación de una paradoja profundamente humana. El anhelo de comprender el universo y, al mismo tiempo, el peso de lo que hacemos con ese conocimiento. Como científico, desentrañó los misterios más profundos de la física cuántica, abriendo puertas que ningún ser humano había cruzado antes. Como ser humano, cargó con las consecuencias éticas y espirituales de haber contribuido a una de las mayores destrucciones que la humanidad haya conocido. Su historia no es la de un villano ni la de un héroe. Es la historia de un hombre brillante y sensible que, como Arjuna en el Bhagavad Gita, se encontró en el centro de una batalla que desbordaba su comprensión y su voluntad. Y como en todo gran dilema espiritual, no hay respuestas simples, sino una invitación a mirar más allá de nuestras certezas y abrirnos a la complejidad de lo real. La física cuántica, con sus leyes tan extrañas y contraintuitivas, nos ha mostrado que la realidad no es tan sólida como pensábamos, que el observador afecta lo observado, que todo está interconectado a niveles invisibles, y quizás este sea el gran mensaje, que cada elección individual tiene un eco en el todo, que cada acto, cada intención, moldea la realidad colectiva. Por eso, el legado más profundo de Oppenheimer tal vez no esté en el hongo atómico, sino en su silencio posterior, en su conciencia herida, en su deseo tardío de redención. Porque ahí, en esa grieta entre el saber y el ser, se abre la verdadera posibilidad de evolución. Cuando la mente se une al corazón y el conocimiento se pone al servicio de la compasión. Vivimos en una era donde el conocimiento avanza más rápido que nuestra conciencia, donde la tecnología supera con creces nuestra madurez espiritual. Por eso, recordar la historia de Oppenheimer no es solo un ejercicio de memoria histórica, es un llamado. Un llamado a no repetir los mismos errores, a mirar con humildad el poder que manejamos y a preguntarnos no solo si podemos, sino si debemos. Como humanidad, compartimos un mismo planeta, un mismo hogar. Independientemente de razas, religiones, culturas o ideologías, estamos entrelazados por una realidad común, la vida. Y si la ciencia nos ha enseñado algo, es que cada partícula influye en otra, que estamos hechos de la misma materia estelar y que nuestros destinos están entrelazados. Hasta la próxima entrega de Árbol Interior, amigos, donde nuestra sabiduría interna se nutre de la experiencia de la ciencia, la filosofía y la espiritualidad.